todo o no le dio el tiempo. Yo creo que no le dio. ¿Acabó todo el tema? Bien. Van a estar atentos en la plataforma, se les va a subir un práctico para que presenten el día del examen. Yo creo que el sábado se los van a subir. O sea que para el día del examen tienen que presentar la guía, el práctico. La guía y el práctico. Bueno, entonces vamos a ver hoy cetonas. Las cetonas también pertenecen a los compuestos carbonílicos. Ya sabemos que los compuestos carbonílicos se llaman así a los aldehídos y a las cetonas debido a la presencia del grupo carbonilo. Ambos, aldehídos y cetonas, llevan el mismo grupo funcional y las diferencias entre aldehídos y cetonas son varias, como vamos a ver luego. Por ejemplo, en los aldehídos, el grupo carbonilo, ¿dónde va? En un carbono primario. En carbono primario. Los aldehídos provienen de alcoholes hidrogenados. La oxidación de alcoholes. De alcoholes primarios. Entonces, esa es la diferencia. A los aldehídos llevan el grupo funcional carbonilo en carbono primario, porque provienen de la oxidación de alcoholes primarios. Y las cetonas entonces son compuestos orgánicos oxigenados pertenecientes a los compuestos carbonílicos que están formadas por átomos de carbono unidos entre sí por simple enlace covalente y poseen un grupo carbonilo en carbono secundario. Enseguida voy a hacer una estructura. Provienen de la oxidación de alcoholes secundarios. Los oxidantes utilizados para obtener las cetonas, al igual que los aldehídos, son el dicromato de potasio y el permanganato de potasio. Entonces, la fórmula general de los aldehídos, de la cetona, es esta. Esta podemos escribir acá, se le ha puesto el doble enlace para aclararles la figura a ustedes, pero generalmente nosotros vamos a encontrar la fórmula de la cetona así. ¿No? Entonces acá tenemos un alcohol secundario, porque al haber radicales en ambos extremos o al lado del carbono, entonces este carbono viene a ser secundario y este es un alcohol secundario. Lo oxidamos utilizando un oxidante y obtenemos, aquí está de más y obtenemos la cetona correspondiente. Vamos a corregir eso. La cetona correspondiente sería así. Acá radical, carbono, oxígeno, nuevamente radical. Entonces la fórmula general viene a ser esta, o esta, si quieren escribirla así, donde R y R' son radicales alquilo. El grupo funcional carbonilo, posición del grupo funcional secundario. Entonces nosotros en Orgánica 1 hicimos un cuadro de los grupos funcionales donde se indicaba la fórmula del grupo funcional, el nombre del grupo funcional y la posición
porque hay grupos funcionales primarios, secundarios y terciarios, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice aquí grupo funcional carbonilo, grupo funcional secundario. En la fórmula general de las cetonas, el grupo funcional está unido a dos grupos de hidrocarburos o de radicales alquilo, que son estos. Vamos a ver si tenemos una. Quería hacerles una. Ya, después voy a hacer la estructura de la cetona. Cuando la cetona es aromática, el grupo carbonilo va unido a dos radicales arilo, ¿no es cierto? Estos son los radicales arilo. Esa es cetona aromática. Pero también existen cetonas mixtas, donde puede haber un grupo alquilo, el grupo carbonilo y unido a un grupo arilo. Esas serían las cetonas mixtas. Entonces, ¿cómo se clasificarían las cetonas? En alifáticas, aromáticas y mixtas. Y aquí dice, los aldehídos y las cetonas también se los conoce con el nombre de compuestos carbonílicos por llevar en su estructura el carbonilo. Entonces que les voy a enviar al WhatsApp, les voy a enviar un dato. Clasificación de los aldehídos y de las cetonas les estoy mandando en este momento al WhatsApp. Ya. Les voy a pedir por última vez que sean puntuales para llegar a la clase. Porque ya de acá para adelante ya no voy a estar admitiendo a los que lleguen tarde a querer pasar clase. Entonces les decía, voy a hacer una estructura o una fórmula, una cadena de una cetona. Dice, porque las cetonas son compuestos orgánicos que están formados por átomos de carbono unidos entre sí por, voy a buscar un espacio, acá voy a hacer. Las cetonas, dice, son compuestos orgánicos que están formados por átomos de carbono unidos entre sí por simple enlace covalente y se caracterizan por llevar por lo menos un grupo funcional carbonilo en su estructura. Cuando el grupo funcional es secundario, pueden haber dos o más grupos funcionales. Cuando el grupo funcional es secundario, pueden haber dos o más grupos funcionales. En cambio, cuando es primario, como en una cadena solamente hay dos carbonos primarios, entonces solamente cuando el grupo funcional es primario, ¿cuántos grupos funcionales habrán? Solamente dos. Cuando es secundario, pueden ir en todos los carbonos secundarios llevar el grupo carbonilo, como por ejemplo esto. Yo puedo escribir esta cetona y puedo
puedo tener esa cetona. ¿Por qué? Porque no se sobresatura el átomo de carbono. 1, 2, 3 y 4. Entonces incluso puede haber acá, como está acá, seguido, puede estar intercalado, pero cuando el grupo, como les repito, cuando el grupo funcional es secundario, pueden haber más de dos grupos funcionales en una cadena. Cuando es primario, solamente 2. Entonces las cetonas se clasifican también de acuerdo a la cantidad de grupos funcionales, se clasifican en monocetonas y policetonas. En policetona, pero ahí va, entonces ya habría otra clasificación, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo se clasifican las cetonas, de acuerdo a su estructura en alifáticas, aromáticas y mixtas, que acabo de explicarles hace rato. Mixtas. Mixtas son las que llevan radical alquilo y radical arilo. Aromáticas, las que llevan 2 radicales arilo. Dos radicales arilo. Y alifáticas, las que llevan 2 radicales alquilo, como les escribí hace rato. Entonces, de acuerdo a su estructura, las cetonas se clasifican en alifáticas, mixtas y aromáticas. Según el número de grupos funcionales carbonilo, en monocetonas cuando tienen un solo grupo funcional carbonilo. Policetonas cuando tienen 2 o más grupos funcionales carbonilo, como este ejemplo. Igual se las nombra como todos los hidrocarburos que tienen grupo funcional, o como los hidrocarburos que tienen varios radicales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enumerar los átomos de carbono teniendo prioridad de la cercanía del grupo funcional al carbono primario y recién podemos indicar la posición de cada grupo funcional. Porque cuando hicimos orgánica 1 dijimos que se enumeraban los átomos de carbono ¿para qué? Para indicar la posición de los radicales de los grupos funcionales o de cualquier otro sustituyente. Entonces acá vemos que en el carbono 2, en el carbono 4 y en el carbono 6 tenemos grupos funcionales carbonilo. Entonces, se indica la posición de los grupos funcionales, se nombra la cetona, pero cuando hay varios grupos funcionales se antepone a la terminación ona la palabra di, tri, tetra, penta, etc. Entonces, como acá tenemos 3 grupos funcionales, vamos a decir 2, 4, 6, hepta, porque hay 7 átomos de carbono, heptatriona. Heptatriona. Quiere decir que en esos 7 átomos de carbono tenemos 3 grupos funcionales carbonilos. Y la otra clasificación de las cetonas es según la simetría de sus radicales. ¿A qué decimos? ¿Cuándo es simétrico? ¿Cuándo es asimétrico? Simétrico cuando los radicales son iguales,
asimétricos cuando los radicales son desiguales o son diferentes. Entonces acá tenemos una cetona simétrica porque a ambos lados del grupo funcional tiene dos radicales iguales. Y se llama, y ahí sí la vamos a nombrar con la otra nomenclatura, terminando en la palabra cetona. Dietilcetona, porque este es un etil, este es otro etil, dietilcetona. Con la otra nomenclatura sería 3-propanona. Y las cetonas asimétricas son aquellas que llevan dos radicales diferentes. Acá, por ejemplo, tenemos en la primera parte, tenemos un butil, y luego tenemos un metil. Pero nombramos primero este butil, luego el metil y terminamos con la palabra cetona. Terminamos con la palabra cetona. Pretexto de que el internet los bota, quieren entrar tarde a clase. Yo no creo eso que el internet los rebota. Y me mienten tanto que yo ya no les creo nada. Me he vuelto incrédula ya. Y están molestas y molestas por el WhatsApp. Bueno, entonces hasta ahí está claro las generalidades y la clasificación de las cetonas. Como no contestan, pues yo voy a creer que todo está claro. Vamos a ver la nomenclatura. Para nombrar a las cetonas con la nomenclatura sistemática, se mantiene el prefijo del alcohol del cual provienen y se cambia la terminación ol por ona. Cuando en la cadena o en la molécula existen varios grupos carbonilos, se antepone a la terminación ona las palabras di, tri, tetra, penta, hexa, etcétera, como les explicaba hace rato en este ejemplo. Con solo dos grupos funcionales ya tendríamos una diona, triona, tetraona, pentaona, etcétera. Eso en cuanto a la nomenclatura. Y yo nuevamente les repito que el que aprende nomenclatura de alcano aprendió la nomenclatura de todos los compuestos orgánicos. Porque ¿qué dice la nomenclatura sistemática? Que se utiliza un prefijo, el prefijo no varía en ninguno de los compuestos, un prefijo para indicar la cantidad de átomos de carbono y una terminación que es la que me indica de qué compuesto se trata. Entonces, las cetonas, vamos a mantener el prefijo del alcohol del cual proviene y se cambia la terminación ol por ona. Y acá tenemos ejemplos: 2-butanona, 3-pentanona y 2,4,6-heptatriona. En el primer y en el segundo ejemplo se puede aplicar la otra nomenclatura para terminar con cetona. ¿Cómo nombraríamos a este primer compuesto con la terminación de cetona? Etilmetilcetona. Etilmetilcetona. Y el segundo, el otro ya lo teníamos, que es dietilcetona. En el último, ¿se puede aplicar esa nomenclatura para terminar con cetona? No se puede. Esperar. No. Entonces la nomenclatura terminando con la palabra cetona solamente se aplica a las cetonas que tienen un solo grupo funcional.
Cuando hay dos o más grupos funcionales, solamente se utiliza la nomenclatura sistemática. También las cetonas pueden llevar ramificaciones, pueden llevar radicales, ¿no? Entonces acá tenemos una cetona con ramificaciones y eso no va a hacer que cambie el nombre. Acá tenemos 4-metil, 6-propil, 2,7-octadiona. Y acá ustedes me podrían decir, pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de carbono. Pero ¿qué pasa? Cuando hay grupos funcionales, la cadena principal es la que lleva los grupos funcionales, no es la cadena más larga, como dice la regla, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay grupos funcionales, la cadena principal es la que lleva los grupos funcionales. Ya. Entonces, si yo acá tengo un grupo carbonilo. Si yo tengo esa fórmula, ¿cuál va a ser la cadena principal? ¿La que está lineal o la en forma de L? La forma de L. La que está en forma de L porque ahí están los grupos funcionales. Entonces esta, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la cadena principal siempre es la que lleva los grupos funcionales. Entonces, ¿cómo nombraríamos a esta cadena, a este compuesto? 3, ¿qué? 3, ¿qué? 3-propil. 3-propil. 3-propil, ¿qué más? 2,4 pentadiona. El único que participe es usted, los demás están pintados, ¿no? ¿Qué apellido usted? Becerra. Becerra más. Becerra. Vamos a buscar la lista. Le vamos a regalar unos centavos de punto, porque todo el tiempo está atento y participando. Y los demás parecen un cementerio. No hablan absolutamente nada. Becerra, Eric, ¿no? Sí, así es. Ya tiene 0,5 a favor para su primer examen. Entonces acá que decimos 3-propil, 2, ¿qué más? 4. 4, 2, 4, Pentadiona. ¿Penta qué? Pentadiona. Diona. Ya. Entonces ya la nomenclatura, la formulación y la nomenclatura la van a practicar con su auxiliar. ¿Cómo les está yendo con su auxiliar? Bien. Bien, doctora. Explica bien, ¿no? Sí, todo a detalle. ¿Perdón? Todo a detalle le explica, le digo. Sí, es bien
bien preparado, es bien metódico para trabajar. No crean que yo no les hago seguimiento. Yo estoy en la clase, pero nunca me manifiesto. Alguna vez digo buen día, buenas tardes, o le hago alguna pregunta, pero generalmente estoy ahí silenciosa observando las clases de mis auxiliares, igual que en laboratorio. Y si nunca digo nada es porque están grabando, entonces para no interrumpirle su grabación, siempre estoy callada, pero estoy ahí. Y sé cuántos van a clases, cuántos se faltan a clases. Ya que hablé de clases, como el tiempo no da para explicar mucho en sus horas de pizarra, todo eso, o por la mala base que ustedes tienen. A ver, ese micrófono cierren, apaguen. No tienen buena base de la materia, al menos los que no han sido mis alumnos, porque los docentes enseñamos con diferentes métodos, diferentes maneras. Unos exigen más, otros menos, pero entonces les falta bastante con la parte práctica, con la nomenclatura. Y entonces yo he decidido de que, no sé, ya vamos a decidir si va a ser yo creo que este domingo o el próximo domingo vamos a dar una clase, porque el examen voy a tomar el 10 debido a que como este martes es feriado, todo el mundo se va a ir disque al cementerio, ¿no? Entonces, para no tener problemas de que me fui al cementerio a velar a mi abuelita, que a mi tío, que a mi padrino, que a mi compadre, y no he estudiado, el examen lo vamos a tomar el miércoles 10. Entonces, para darles tiempo a los auxiliares de que les enseñen bastante sobre la materia, bien, ya ustedes han visto que las reacciones ya de aldehídos ya han ido complicándose un poquito, las de halogenuros de alquilo también, y no creo que han aprendido así. Entonces, he decidido que cada auxiliar en su grupo dé una clase de pizarra en un día domingo, porque para que nadie diga, ay, yo no puedo. Y va a ser obligatoria. ¿Por qué? Porque va a ser pagada. Y como para controlar mejor ese pago, el día que demos el examen, me presentan su guía y me pagan 10 pesos de la clase que ya se les ha dado. Entonces, como el domingo les van a dar la clase y el miércoles va a ser el examen, porque el miércoles voy a tomar a todos los grupos. Estoy pensando para no ir 2 veces a la universidad. Entonces, el día que ustedes vayan a dar el examen, me presentan la guía y ahí pagan su clase de pizarra. ¿Están de acuerdo? Yo ya hablé con el decano, ya me ha autorizado. Sí, y perfecto. Más que todo porque a los auxiliares hasta ahora les han pagado 1 peso. ¿Ya? Entonces tenemos que ser conscientes de que ellos, si son auxiliares y trabajan es porque necesitan, ¿no? Y generalmente nuestros auxiliares son chicos que no son de aquí, y sí necesitan ese pago. No va a ser mucho, pero ya va a ser una ayuda, aunque sea para que se compren víveres para su comida o se paguen una pensión. ¿Ya?
Entonces 10 pesos es nada. Si usted va a pagar una clase particular alrededor de la universidad, el que menos cobra es 50 bolivianos. Así, clase particular. Y a mí me consta porque muchas veces yo he pagado clases particulares para mi hijo, 50 bolivianos la hora. Así de sencillo. Ya. Entonces, vamos a pagar 10 bolivianos por esa clase, que va a ser de 2 horas. Está bien, doctora. Ya. Entonces vamos a seguir. Ya vimos la clasificación de la acetona. Y acá vimos la nomenclatura. Ahora, como en todos los temas, ustedes van a hacer, dice, actividad del estudiante, realizar el cuadro de la nomenclatura y fórmula de las cetonas. Número de átomo, prefijo, terminación, fórmula global, nombre común. Como hicimos en los aldehídos, lo mismo. Sino que aquí vamos a hacer cetona. Entonces, número de átomos de carbono, prefijo, terminación, fórmula global. Las cetonas no tienen radical igual que los aldehídos, entonces directamente su nombre común. Acá, en los aldehídos y en las cetonas, van a aumentar una celda para poner el estado natural, para saber si esta cetona es líquida, si es sólida, ¿ya? Entonces van a poner esa celda más estado natural, como hacíamos en Orgánica 1. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Habrá metanona? No. No. Entonces, carbono 1 ponen ustedes y todo así. Carbono 2, tampoco hay etanona. Entonces, cuando el grupo funcional es secundario, el primer compuesto tiene 3 átomos de carbono. Cuando el grupo funcional es secundario, entonces el primer compuesto va a tener 3 átomos de carbono. Porque caso contrario, no tengo yo carbono secundario, ¿no es cierto? Para eso también hemos reconocido en una cadena carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Entonces, para que haya carbono secundario, mínimo debo tener 3 átomos de carbono. Por lo tanto, no existirá ni met ni et en este compuesto. Entonces, no hay metanona, no hay etanona. El primer compuesto de las cetonas es la propanona. Y de ahí empezarán su cuadro. Propanona, butanona y en fin. Entonces ya ustedes hacen hasta carbono 10. Por lo tanto, vamos a tener ¿cuántas? 7 cetonas en el cuadro. Entonces ese cuadro hay que hacerlo para estudiar y para practicar y para aprender la nomenclatura. La nomenclatura y la formulación. Para saber también su nombre común y el estado natural. La propanona será líquida, será gaseosa, será sólida. Entonces, para no estar con esas dudas, vamos a hacer el cuadro completo y... no sé qué es lo que he hecho.
Y entonces ya tenemos los datos completos en el cuadro de la nomenclatura. Vamos a pasar entonces, si no hay ninguna duda, vamos a pasar a ver las propiedades físicas. Y como ya sabemos, las propiedades físicas es el estado natural, las propiedades organolépticas y las propiedades progresivas. El estado natural, dice, las cetonas son líquidas hasta los 10 átomos de carbono. Entonces, en el cuadro que hagan ustedes, como dice que las cetonas hasta los 10 átomos de carbono son líquidas, entonces ustedes pueden anotar unas 2 cetonas sólidas conocidas en los laboratorios o en la industria. ¿Qué cetona sólida será conocida y utilizada en la industria? ¿O en qué se utiliza? Entonces eso pueden aumentar al cuadrito, aquí al cuadro, ¿no? Entonces verán ustedes, busquen en internet o busquen en un libro unas 2 cetonas sólidas y las anotan ahí cuántos átomos de carbono tiene. Y con eso completamos el cuadrito. Ya, entonces dice que todas las 10 primeras no es las 10, hasta 10 átomos de carbono, o sea, desde la propanona hasta la decanona, las cetonas son líquidas. Y luego veremos, no es que me pongan un decanona sólida, no. Busquen una cetona conocida, que sea 2 cetonas conocidas que sean sólidas, con su nombre químico y su nombre común. Luego las propiedades organolépticas. Las cetonas menores, o sea, las cetonas con pocos átomos de carbono, son de olor fuerte y desagradable. Y las cetonas mayores, es decir, las sólidas, son inodoras. Las menores tienen olor agradable. Por ejemplo, la acetona, que es la propanona, tiene un olor agradable, no es desagradable. Luego dice las intermedias, o sea, las líquidas, son de olor fuerte y desagradable. Y las mayores o sólidas son inodoras. Cuando se dice de las cetonas intermedias, o son las desde 5 átomos de carbono para arriba, menores hasta 5 átomos de carbono, hasta 4. A eso se refiere cuando dice menores, intermedias y mayores. En cuanto a sus propiedades progresivas, las cetonas tienen densidad, como todos los hidrocarburos, tienen densidad menor a 1. Y esta depende del número de carbonos o del tamaño de la molécula. Pero nunca va a tener densidad mayor a 1 una cetona. Solubilidad. Son insolubles en agua a excepción de la cetona. Imagínense la cetona que tiene. La cetona es la única soluble en agua. Las demás cetonas, a partir de la butanona, son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo y alcohol. En cuanto a su punto de ebullición, este es mayor
que el de los alcanos de igual peso molecular, pero menor que el de los alcoholes y ácidos carboxílicos con igual número de átomos de carbono. Entonces, el punto de ebullición de una cetona es intermedio entre el alcano y el alcohol del cual proviene. Ya los ácidos no los metamos ahí. Entonces, el punto de ebullición es un término medio entre los alcanos y los alcoholes de los cuales proviene. El punto de ebullición de la cetona aumenta de acuerdo al número de átomos de carbono y esto se debe a la intervención de las fuerzas de Van der Waals. Y también va a influir en todas estas propiedades, igual que el punto de fusión aumenta al crecer la molécula. En todas estas propiedades, ¿qué va a influir también? La cantidad de grupos carbonilo. No va a ser la misma, las mismas propiedades de una pentanona que de una pentatriona, ¿no? No, ¿por qué? Porque la cantidad, al existir más de un grupo funcional, todas las propiedades van a variar. O si la cetona tiene una ramificación o un radical, también van a variar todas estas propiedades. Y eso sería todo en cuanto a propiedades físicas. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Pareciera que nadie está en clase, porque ni siquiera contestan. Como nadie contesta y nadie tiene ninguna duda, vamos a terminar la clase ahí, porque mañana tenemos que entrar a propiedades químicas y obtenciones, y si hoy empiezo propiedades químicas, me voy a quedar a medias y yo prefiero terminar todas las reacciones en una sola clase. Entonces, mañana vamos a avanzar propiedades químicas y obtenciones de las cetonas. Pasa el examen parcial y vayan preocupándose por ya estar comentándome de sus trabajos para la feria, porque la feria va a ser la última semana de noviembre. Si es que nos da tiempo y si está todo listo, va a ser para fines de noviembre. Así que vayan preparando, vayan pensando qué pueden hacer. Ya, entonces hoy vamos a terminar la clase ahí y mañana nuevamente nos encontramos a las 7:30. Y los que llegan tarde, pues por favor, yo les he dicho, no puedo estar a cada rato admitiendo a los dormilones. Entonces estén a tiempo para entrar, para que yo los admita en la clase. Pero es el colmo que faltando 10 minutos para que termine la clase, recién se despertaron de su sueño y quieren entrar a la clase. No, jóvenes, tienen que aprender a ser responsables con el horario, porque ya les digo, cuando vayan a trabajar, a la segunda vez que lleguen atrasados les van a dar su memorándum de despedida. Así que desde estudiantes acostúmbrense, y para todo, a una invitación, a una misa, a una reunión, estén 5 minutos antes y no lleguen atrasados. No hay peor cosa que la gente llegue atrasada a los lugares donde debe ir, a clases más todavía.
Entonces aprendan a respetar el horario. Doctora, buenos días. Buen día. Disculpe, mi grupo hemos conversado el día de la feria, ahí donde dijo de los emprendimientos que vayamos a ver. Y ahí nos hemos reunido y hemos comentado de que, como también dijo usted, que aprovechemos la temporada de las diferentes frutas, como Claro. la manga. La También manga es la que está de temporada. alfombra en la universidad ahorita. Sí, y también es temporada de frutilla, eso también hemos comentado. Todo el año pues hay con mi grupo. frutilla, pero saben que chicos que ya la frutilla está muy trillada ya. Ah, ya. Muy trillado ya. En donde usted vaya hay mermelada de frutilla. O helado de frutilla. Entonces ya muy común ya la frutita esa. Busquen una fruta más. Frutas, hortalizas, granos. ¿Por qué no ven lo de la arveja, del garbanzo? Doctora. Hagamos novedades. Doctora, buenos días. Buen Mire, día. nuestro grupo va a trabajar con la algarroba, es algo Ya. así. Sí. Pues sí, que lo dicen Hace acá. 20 años yo hice mi primer trabajo del algarrobo. Sí, eso hemos visto y hemos estado coordinando para hacer algunos subproductos, digamos. Tanto Ya. que tiene propiedades, digamos, alimenticias. Es como muy médicas, interesante y para los ahorita en su diabéticos igual, época. digamos. Lo que no van Sí, a, lo que hay sí harto. van a tener que comprar es la harina de algarrobo, porque no hay molino acá que le muela el algarrobo, debido a que tiene mucha azúcar. Antes, ya les digo yo, hace 20 años cuando hice yo el primer trabajo de la feria, y ese trabajo se lo obsequié al ingeniero Núñez, papá de los Núñez que son ahora docentes. No sé si los conocen, pero entonces él ya cuando se ha jubilado, como él es de por allá de los valles, él tiene apuesta, hecho su plantación, o ya tendría nomás plantas de algarrobo por allá. Y él entonces, él todo el año produce harina de algarrobo. Entonces se le puede comprar a él, o si encuentran en otro lugar donde comprar, no hay problema. Porque les digo, en esa época, cuando hice mi primer trabajo con algarrobo, incluso encontramos una planta en la Avenida Brasil, una planta de algarrobo morado. No sé si existe la planta todavía. No estaría mal que vayan a mirar por lo menos si existe, y por lo menos para mostrar el grano o sea el fruto a la gente cuando vaya a ver la feria. Esa planta estaba entre el primer y segundo anillo. Por toda esa zona, en toda esa avenida hay algarrobo, y son lindos esos algarrobos. Hasta pueden ir a alzarlos de ahí. Pero ya les digo yo que Sí, doctora. en esa época había un molino de piedra, y en ese molino nos molieron el algarrobo, que nosotros lo secamos en el laboratorio, en las estufas, y los hicimos moler ahí. Pero luego se perdió ese molino, y los que muelen trigo, maíz, todo eso, no muelen el algarrobo. ¿Por qué? Porque a la segunda vuelta que da ahí tritura, se hace una masa debido a la gran cantidad de azúcar que tiene la vaina. Entonces está bien que hagan el trabajo, pero como les digo, van a tener que comprarlo, comprar la harina. Claro, Y se pero pueden doctora, hacer, pudiera- y se pueden hacer el número de- muchos productos se pueden hacer a base de algarrobo. Esa vez hicimos panes integrales, hicieron unos budines, hicieron flan, unas tortillas, sin ir muy lejos. Solo la harina de algarrobo es muy nutritiva, tiene bastantes vitaminas, tiene potasio. Ustedes, lo primero que me tienen que demostrar
mostrar de la materia prima que vayan a utilizar es su composición, qué tiene de grasa, qué tiene de hidratos de carbono, qué tiene de vitaminas, de electrolitos, sodio, potasio, a ver qué tiene. El algarrobo tiene bastante potasio. Es muy bueno incluso para activar la mente, ¿sí? Y hay mucha gente que lo toma como refresco nomás. Pueden también, vamos a preguntar el precio y también vayan ustedes en estos lugares donde venden productos artesanales, que son artesanales, que jugo de manzana, que todo eso, también venden harina de algarrobo para comparar precios y dónde podemos comprar, dónde pueden comprar. Porque también si alguien tiene amistades que viven en Camiri, allá también hay bastante, les cuento que producen bastante la harina de algarrobo en Camiri. De allá también se pueden hacer traer. Me parece que allá es más barato que aquí. Tienen tiempo de buscar. ¿Qué no van a tener una amistad, un conocido por Camiri? Sí, doctora, eso quería comentarle. Yo tengo familiares allá igual en Camiri y voy a ir este fin de semana a ir a visitarlo por Semana Santa y voy a aprovechar de ir, digamos. Y aparte aquí en mi casa a 2 cuadras hay un árbol de eso de algarroba, el copeciclo. Claro, acá hay bastante para que lo pongamos ahí en la mesa, para que hagan un refresco, por ejemplo, se hace servir, se muele un poco en un tacú y se hace servir con canela, se cuela y ya tiene usted un refresco de algarroba. A lo que yo me refiero es que por más que tengamos gran cantidad de algarrobo acá, no hay dónde hacerlo moler para obtener la harina. Imagínense, se va a poner a moler en tacú, no les va a dar una harina como para hacer panes y todas esas cosas. Entonces, pero con 3 kilos que se compren es suficiente porque no se utiliza solamente porciones nomás, no se utiliza mucho. Entonces, todo lo que ustedes hagan de algarrobo lo tienen que vender para recuperar lo que van a invertir. Todos los trabajos que hagan tienen que ser productos para vender para que recuperen lo que han invertido. No es que voy a gastar 300 pesos y no voy a recuperar lo que he invertido, es recuperando lo invertido. Si yo hago helados de manga, picolés de manga, ¿y qué más puedo hacer? Doctora. Mermelada de manga, entonces vendo y voy a déjenme hablar. Vendo y recupero lo que he invertido, el azúcar, la canela, el clavo de olor, porque la manga les va a salir gratis. O si la compran, igual, tienen que recuperar. Y para hacer todas estas cosas, por ejemplo, les dio el helado, los picolés, las mermeladas, es de esa manga criolla, no es de manga rosa ni de manga piña, no. La que sirve para hacer estos derivados es esa manga, la criolla esa que hay en no sé qué se llamará, esa es la manga que hay ahí en la universidad, o debe haber en otros lugares también, pero no trabajen con manga rosa ni con manga piña, esas no son para hacer los productos. Dígame. ¿Alguien quería hablar? ¿Me escucha, doctora? Sí, le estoy escuchando. Mi grupo igual ya decidió más o menos el tema de qué vamos a hacer en la feria. ¿Qué vamos a hacer? Los derivados de la arveja y también se podría hacer harina de arveja. No sé si estaría bien. Se puede. Yo hace años, ¿por qué les digo que trabajen con la arveja? En primer lugar, ¿qué es la arveja? Bueno, pero tiene... Legumbre. Es una legumbre que tiene bastante proteína. Ajá. Que tiene bastante proteína. Hace años
un alumno, por primera vez en tantas ferias, trabajó con la harina de arveja. Harina de arveja pura y una harina de la arveja con cáscara. Y no sabe lo delicioso que le salió todo lo que hizo con la harina de arveja. Entonces, trabajen con arveja. Entren a internet, busquen el garbanzo, hay tantas cosas que pueden hacer. Aceites. Vamos a avanzar aceites, grasas, las mantequillas, ahora que están de moda, que las mantequillas, que de ajo, que de no sé qué, con pimienta, que con de todo, ¿no es cierto? Entonces, va a ir usted, ¿quién es el que va a ir a Camiri? Yo, doctora. ¿Qué se llama? Pues yo. Pérez Cruz, Saúl. ¿Ah? Pérez Cruz, Saúl. ¿Saúl Cruz? Sí. Ya. Le hago un encargo. Dígame. Queso estirado. ¿Conoce? No sé. No conoce. Pues pregúntele a sus parientes allá entonces cuál es el queso estirado y tráigame. Allá. Si va a ir, pregúntele, dígale dónde hay queso estirado, que tengo un encargo. Allá hacen, en el Chaco hacen todo el tiempo. Y sí, le encargo. Me lo trae, pero yo le voy a pagar, no que me lo va a regalar. Porque no hay, acá no hay. Alguna vez en esas ferias que hacen del queso en el Chaco, ahí así cuélganlo. Que si vas a ver y cómo se come, va a preguntar allá. Se come a la brasa. Doctora, buenos días. Son gustos exquisitos que uno tiene. Dígame. Con mi grupo, doctora, habíamos hablado de hacer derivados del totaí, ya que es algo que, se ve que da acá en Santa Cruz y nadie le toma importancia, pero en estos últimos tiempos hemos investigado con nuestro grupo y hemos visto que hacen harina del totaí, hasta helados y aceites hemos visto en internet. Claro, y saben que el totaí es un excelente medicamento natural para las personas que tienen gastritis, que tienen úlceras, que tienen generalmente tienen esa acidez, que son los que tienen el Helicobacter pylori, que está tan de moda ahorita por el estrés de la pandemia, ¿no? Entonces el totaí tiene ese beneficio de contrarrestar esa acidez. Entonces está bien que analicen, investiguen bien y pueden hacer incluso, vean si se pueden hacer, qué sé yo, unas gomitas o qué sé yo, como hacen esas bolitas de leche, ¿no ves? Como tablillitas de leche, tal vez se podría hacer algo así para consumir, ¿no es cierto? Así para... a veces, por ejemplo, yo el totaí nunca lo he podido comer porque tiene un olor medio feito, medio muy así. Entonces, pero hay mucha gente que anda usando el totaí porque es muy bueno para eso. Está bien. Alguien levantó la mano que ahorita no sé, se me perdió. ¿Quién levantó la mano? Yo, compañero. Doctora. A ver, ¿qué otra idea hay? A ver. El compañero que dijo que iba a hacer totaí, no sé qué producto, igual se puede hacer jarabe, porque mi madre le hacía a mi hermano, no sé qué enfermedad tenía, pero le hacía jarabe de la raíz. Ya, no, si quieres hablarme en privado y yo te explico. Ya, no nos metamos con jarabes ni con nada de eso porque parece esta farmacia. Nosotros productos solamente vamos a hacer derivados alimenticios. ¿Ya? No vamos a hacer pomada, no vamos a hacer jarabes, no, porque no es nuestra área. Y para hacer un jarabe tenemos que hacer muchos análisis de control de calidad, análisis bacteriológico, todo eso, y eso no es nuestra área. Para eso esta farmacia
y nosotros solamente estemos en el lugar donde nos corresponde, ¿ya? Entonces jarabe no, ya les digo, podemos hacer hasta alimento. ¿Alguien más? Sí, doctora. Doctora, nuestro grupo, ya que usted dice que la frutilla es muy trillado, también la segunda opción era hacer sobre los derivados de la soya. La soya también es algo muy trillado, ya, soya. Hasta las ferias artesanales que hay en las plazuelas hay soya, ya no la soya. Bueno, gracias. Ya la soya es reconocidísima, y entonces quiero yo cosas nuevas, a ver, así como nos ha sorprendido el coronavirus, a ver, nos sorprendamos nosotros con productos nuevos también. Dígame, ¿alguien? Doctora, nuestro grupo ha estado pensando hacer la pasta de chocolate, o sea, chocolate amargo, 100% puro, digamos, de la semilla de cacao, originario de la zona. Sí, pueden trabajar con chocolate porque está relacionado con las grasas, ¿no? Pero en su banner o en su exposición, porque cada tema debe tener una exposición con diapositivas, con todo. Entonces, mostrar un video de la extracción del chocolate y sobre todo dar bien específico su composición. Tiene grasas, tiene proteínas, tiene azúcares, tiene vitaminas, en fin, todo eso. Ya, bueno, se me acabó el tiempo, mañana seguimos charlando, yo tengo clase a las 8:30 y estamos sobre la hora ya. Mañana continuamos. Termino cetona y seguimos.